Bienvenidos a este video. El día de hoy estaremos hablando sobre la química del suelo. Dentro de los temas que abordaremos en este video, primeramente veremos cómo es la composición química del suelo. Luego tocaremos el tema del intercambio catiónico y la estructura del suelo para posteriormente hablar del pH del suelo y su impacto, su impacto químico. Por otro lado, vamos a ver un poco sobre las reacciones químicas en el suelo, pasando así a la materia orgánica y el ciclo de los nutrientes. Finalmente veremos la contaminación del suelo y la química de los contaminantes. La composición química del suelo es fundamental para la agricultura y la gestión ambiental, ya que está compuesta por partículas minerales de arena, limo y arcilla, materia orgánica, agua y aire. Estos elementos trabajan en conjunto para nutrir a las plantas. Los minerales, por su parte, aportan nutrientes esenciales, como los macronutrientes, que son como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los micronutrientes, como el hierro y el zinc. Así las cosas, estos son absorbidos por las raíces de las plantas en forma de iones disueltos en agua. La materia orgánica mejora la retención de agua y nutrientes. Además, es vital para la actividad de los microorganismos, que descomponen los restos orgánicos y pues liberan más nutrientes al suelo, formando humus que enriquece su estructura. El equilibrio y la interacción de estos componentes son claves para la fertilidad y el desarrollo vegetal, lo que hace esencial la comprensión de la química del suelo para prácticas agrícolas que sean sostenibles. Habiendo hablado de esto, podemos pasar a nuestro siguiente tema. En el suelo, la capacidad de intercambio catiónico o CIC es crucial para la fertilidad, ya que determina la capacidad del suelo para retener y liberar nutrientes en formas de cationes como calcio, magnesio y potasio. Esta propiedad de antes depende de la estructura y composición mineral del suelo, especialmente de la arcilla y de la materia orgánica, que poseen cargas negativas en su superficie. Estas cargas actúan como sitios de intercambio, donde los cationes quedan atrapados, listos para ser absorbidos por las plantas. La CIC no solo influye en la cantidad de nutrientes disponibles, sino que también en la resistencia del suelo a cambios rápidos de pH. En suelos con alta CIC, como los ricos en arcilla, los nutrientes permanecen en el suelo y se liberan gradualmente, proporcionando un suministro estable para las plantas. En cambio, los suelos arenosos que tienen menor CIC tienden a perder nutrientes con facilidad, especialmente tras lluvias o riegos, lo que puede resultar en deficiencias. El pH del suelo también juega un papel importante en el intercambio catiónico. En suelos ácidos, por ejemplo, el exceso de hidrógeno puede desplazar otros cationes a los sitios de intercambio, haciéndolos menos disponibles para las plantas. En suelos con alta CIC se requiere una mayor cantidad de ácido para alterar la retención catiónica, lo que hace que estos suelos sean menos vulnerables a cambios bruscos en la disponibilidad de los nutrientes. Por otro lado, en suelos con bajo CIC, como los arenosos, los nutrientes se lixivan con mayor facilidad, provocando deficiencias en el suelo. Ajustar el pH mediante enmiendas como el cal en el suelo ácido o azufres con suelos básicos puede mejorar la CIC y optimizar la disponibilidad de nutrientes esenciales. Por eso, a continuación hablaremos del pH del suelo. Como ya sabemos, el pH del suelo indica su nivel de acidez o alcalinidad, expresando la concentración de iones de hidrógeno en una escala de 1 a 14, donde 7 es neutro, mientras que los valores menores indican acidez y los mayores basicidad. En suelos ácidos predominan hidrogeniones y aluminio, los cuales eliminan nutrientes esenciales como el calcio, el magnesio, potasio y el sodio. Mientras que en los suelos básicos suelen estar saturados de calcio, lo cual dificulta la absorción de micronutrientes como el hierro, ocasionando clorosis en las plantas. O sea, plantas que no pueden producir la suficiente clorofila, lo que hace que sus hojas se vuelvan más amarillentas o verde pálido o blanquecinas. Los suelos de cultivo se desarrollan mejor con un pH cerca de la neutralidad, ya que así los nutrientes están más disponibles y en equilibrio. El pH del suelo puede depender de varios factores como el tipo de roca, la cantidad de residuos de actividad orgánica que suelen estar en naturaleza ácida y las precipitaciones que tienden a acidificar el suelo al intercambiar los hidrogeniones del agua por los iones calcio, magnesio, potasio y sodio. Lo anterior tiene efectos sobre diferentes aspectos del suelo. Uno de estos aspectos es la actividad biológica, por ejemplo. A valores de pH menores de 6, esta actividad disminuye, afectando procesos microbianos como la nitrificación y la fijación del nitrógeno, que desaparecen por completo a un pH inferior a 4.5. Por el contrario, en suelos neutros o ligeramente básicos, la actividad microbiana y la realización de materia orgánica aumentan, facilitando la neutralidad de nutrientes. Por ejemplo, otro aspecto que es afectado por el pH es la solubilidad de los nutrientes. Por ejemplo, el fósforo es insoluble en condiciones extremas de asicidad o basicidad, mientras que elementos como manganeso, hierro y zinc son más solubles en suelos ácidos. Sin embargo, los suelos muy ácidos también pueden perder nutrientes debido al lavado o a sus estructuras deficientes, afectando la porosidad, la aireación y el desarrollo radicular, o sea, el crecimiento de las raíces y el de las plantas. Continuando con las reacciones químicas en el suelo, para mantener ciertas propiedades en este, ocurren varias reacciones químicas, pero la principal son las del tipo oxidorreducción en el mismo. Este proceso a grandes rasgos consiste en la interacción de los minerales y materia orgánica del suelo con el oxígeno presente en la atmósfera. El equilibrio del oxígeno y los minerales permite la formación de nuevos compuestos que ayudan a determinar ciertas características del suelo, por ejemplo, el pH, su humedad, la temperatura que absorbe, entre otras cosas beneficiosas para la tierra.
Adicionalmente, esta reacción permite que se mantengan ciclos y procesos naturales, como se verá más adelante. Continuando, la cuestión con este proceso esencial es que actualmente, debido a la gran cantidad de contaminantes con restos metálicos, se induce mucho a la pérdida de electrones de la materia orgánica y nutrientes, por lo que se estabilizan ciertos procesos y se terminan sintetizando productos poco beneficiosos para la calidad del suelo. De igual forma, debido a la disminución de materia orgánica presente en el suelo, se pueden alterar los procesos de oxidación. Ambos casos son productos de un desequilibrio químico entre agentes reductores y oxidantes del suelo. Ahora bien, es importante hablar sobre la materia orgánica y el ciclo de los nutrientes, ya que una parte importante de la química del suelo consiste en los nutrientes que ésta alberga. Estos nutrientes son de vital importancia puesto que son requeridos por organismos como las plantas para poder crecer, lo que genera la base de la red trófica de los ecosistemas. Sin embargo, estos nutrientes no son ilimitados, así que deben volver al suelo para poder ser aprovechados por otros organismos, generando así ciclos de nutrientes. Algunos de los ciclos más importantes son los del fósforo, nitrógeno y potasio. Iniciando con el ciclo del nitrógeno, este elemento llega al suelo de manera natural gracias a los restos de organismos, así como a las bacterias que toman el nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo. Cabe resaltar que los fertilizantes son una fuente artificial del elemento. Una parte del nitrógeno pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo, mientras que el resto se queda como nitrógeno orgánico. Las diferentes formas de nitrógeno pueden sufrir transformaciones que los regresan a la atmósfera, repitiendo así el ciclo. También puede perderse por erosión, escorrentía o lixiviación. Siguiendo con el fósforo, esta tiene fuentes similares a las del nitrógeno, como restos de organismos, con la diferencia de que el fósforo del suelo no proviene de la atmósfera, sino que gran parte de este viene de la meteorización de minerales que contengan fósforo. Así como ocurre con el nitrógeno, parte del fósforo permanecerá en su estado inorgánico y el resto formará parte de la materia orgánica. Las plantas pueden aprovechar el fósforo inorgánico siempre y cuando este se encuentre disuelto en el suelo. Y si bien el fósforo se puede perder gracias a la escorrentía, la erosión y la lixiviación, en veces a causa de estos mismos procesos se puede permitir la llegada de fósforo a otros suelos, reiniciando así el ciclo. Finalmente tenemos el ciclo del potasio. Este elemento tiene la misma fuente que el fósforo, con la diferencia de que este se encuentra únicamente en estado inorgánico. Las plantas pueden aprovechar el potasio ya que es soluble y permanece en un estado inorgánico aún dentro de la planta. De manera similar a los otros dos nutrientes, el potasio puede perderse por escorrentía, erosión y lixiviación. El potasio aprovechado por los organismos vuelve al suelo cuando estos mueren, similar a demás elementos, reanudando así el ciclo. Finalmente, es de suma importancia hablar sobre la contaminación del suelo, ya que la Tierra está siendo cada vez más afectada por diversos contaminantes que alteran su estructura y calidad. Entre los principales contaminantes se encuentran los metales pesados, los microorganismos patógenos y los residuos industriales, así como los agrícolas. En cuanto a los metales pesados, como lo son el plomo, el mercurio y el cadmio, estos son extremadamente tóxicos, incluso a bajas concentraciones. Estos metales pueden acumularse en el suelo y en los organismos, afectando así la salud como la biodiversidad. Su persistencia en el ambiente se debe a la baja capacidad de degradación y puede entrar en la cadena alimenticia a través de las plantas y los animales. En cuanto a los microorganismos patógenos en el suelo, como lo son bacterias, virus y parásitos, son responsables de enfermedades transmitidas por contacto o consumo de alimentos contaminados. Estos patógenos provienen de fuentes como aguas residuales, desechos animales y prácticas agrícolas inadecuadas. La presencia de estos microorganismos en el suelo puede ser especialmente peligrosa en áreas donde el agua potable depende de las fuentes subterráneas. Finalmente, los residuos industriales y agrícolas incluyen sustancias químicas como pesticidas, fertilizantes y derivados de actividad industrial. Estos contaminantes pueden alterar la química del suelo, afectando así su fertilidad y la salud de los ecosistemas. Además, muchos de los productos contienen compuestos tóxicos que pueden persistir por años y contaminar fuentes de agua cercanas. La contaminación del suelo involucra diversas reacciones químicas y afectan tanto la calidad del suelo como la salud del ecosistema. Un ejemplo muy importante, como se mencionó anteriormente, es la presencia de metales pesados como plomo o cadmio, que se encuentran principalmente en sus formas insolubles en el suelo. Sin embargo, estas pueden ser transformadas en formas más solubles y tóxicas a través de reacciones oxidorreducción. Por ejemplo, en ambientes ácidos, el plomo puede convertirse en formas solubles, facilitando su absorción por las plantas, lo que entra en la cadena alimenticia y puede afectar la salud humana. Los pesticidas y herbicidas, a menudo compuestos orgánicos clorados, pueden sufrir reacciones de hidrólisis en el suelo, descomponiéndose así en productos más tóxicos. La presencia de estos compuestos interfiere con la actividad microbiana del suelo, alterando así la fertilidad y la capacidad de descomponer materia orgánica. Además, los hidrocarburos derivados de derrames de petróleo experimentan reacciones de oxidación, lo que puede generar subproductos como ácidos carboxílicos, que alteran la estructura del suelo y dificultan la vida de organismos como lombrices y bacterias.
Estas reacciones químicas tienen un impacto directo en el equilibrio del ecosistema, provocando la acumulación de toxinas en el suelo, alterando así la biodiversidad y reduciendo la productividad agrícola. Esto es todo por la presentación. Muchas gracias por su atención.